Padre, nos inclinamos delante de ti con gozo esta mañana por habernos permitido venir a tu casa, Señor. Sabemos, Padre, por el testimonio de varios hermanos que hubieran querido estar aquí y las circunstancias, Señor, sus circunstancias no se nos han permitido. Queremos rogarte que tú les bendigas, Señor, y que tú permitas, Padre, que puedan estar restaurados y en poco tiempo volver de nuevo a la congregación, Señor, a tu congregación. Ahora, Padre, queremos rogarte, Señor, Dios bendito, Dios amado, Señor, que tengas a bien, pues, darnos la unción para poder, Padre, presentar tu palabra de una manera digna, Señor. Sabemos, Padre, que depende de la obra de tu Santo Espíritu y no de nuestros talentos o capacidades, Señor. Y sabemos, Padre, que el mensaje del Evangelio tiene poder en sí mismo, Señor. Así es tu palabra completa. Por eso rogamos, Señor, que por tu Santo Espíritu nos ministres a todos los que estamos bajo este techo, Señor, de una manera muy especial. Pero, Padre, si acaso también, Señor, luego prefieres también que otros, escuchando tu palabra y acudiendo a ella, Señor, pues también puedan ser revelados sus corazones delante de ti, pues te rogamos, Señor, que extienda este ministerio más allá de estas cuatro paredes. Bendícenos, Señor, la necesitamos ahora más que nunca, Señor. Necesitamos como iglesia tu bendición, tu confirmación, Señor, tu fortaleza y tu, Señor, tu renovación, Padre. Ayúdanos, Padre, y permite, Padre, que podamos cada uno de nosotros responder al llamado particular de cada uno y al llamado de tu iglesia local de una manera correcta, Padre, como tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ustedes recordarán que estamos con el libro de Hechos, ¿verdad? Ya hemos predicado 3 mensajes sobre el libro de Hechos. El primero de estos mensajes lo titulamos Testigos, porque es en los primeros versículos del libro de Hechos cuando el Señor le dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Me seréis testigos, y es la gran comisión que dejó a la iglesia, a sus discípulos, a los que habrían de creer después de los discípulos originales, de los apóstoles, y todos nosotros estamos encomendados a este ministerio, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. El segundo de los mensajes que predicamos fue en base al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Estuvimos conversando sobre el significado de ese día y la importancia de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. O sea, es el Señor quien obra en nosotros el querer como el hacer, y todo depende de la santa influencia que su Santo Espíritu haga sobre nosotros. El Espíritu Santo fue la promesa del Señor Jesucristo, la promesa del Padre, en el sentido de que no nos dejaría solos, nos daría un consolador, un acompañante, alguien que nos guiaría a toda verdad. El tercero de los mensajes fue la semana pasada, la antepasada, la semana antepasada, cuando estuvimos analizando los versículos que tienen que ver con el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro se pone en pie, y desde el versículo 14 hasta el versículo 42, pues tiene lo que se llama aquí el primer discurso de Pedro. Yo le llamaría la primera predicación, o el primer mensaje evangelístico que vemos en el Nuevo Testamento luego de que Cristo ascendiera. Y estuvimos viendo la eficacia de ese mensaje. Fue tan eficaz que 3,000 personas se convirtieron de todo corazón al Señor, sus vidas cambiaron y se fundó en ese momento la iglesia primitiva en Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén, la primera comunidad de cristianos, ¿verdad? Y veíamos cómo el Espíritu Santo había obrado y cuáles eran las características que tenía el mensaje que Pedro había predicado. Lo estuvimos analizando, ¿verdad? De manera de que fuese tan eficaz la predicación del Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre perseverancia y vamos a tomar el mismo capítulo 2 a partir del versículo 41, y ustedes van a darse cuenta de por qué el título del mensaje de hoy es perseverancia. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hermanos, la palabra perseverar es la palabra poscareteo del griego, pero fuera de el significado, que lo podemos entender perfectamente bien, si vamos a los diccionarios, dicen que perseverar es persistir en algo con el mismo ánimo con que se inició. También dicen que perseverar es estar en una acción constante y conservar el entusiasmo a pesar del paso del tiempo o de las dificultades con que se enfrente una persona. Una persona persistente es una persona que arranca y sigue y continúa independientemente de los avatares de la vida y de las dificultades que presenta por delante. Entonces se dice que esa persona es persistente. Hay una falsa enseñanza sobre la perseverancia de los santos. Y lógicamente, como siempre se trata, es una desvirtualización del significado de la palabra de Dios. Hay personas que dicen que la perseverancia es fundamental para que una persona sea salva. O sea, el creyente debe perseverar y en este sentido podríamos decir que supeditan la salvación a la perseverancia. Dice una persona que no persevera, una persona que no es salvo, no puede ser salvo. Bueno, hay media verdad en este asunto. La salvación sabemos que es por gracia, pero hay otra forma de leerlo. La forma de leerlo es que un verdadero cristiano siempre persevera, siempre perseverará de una manera u otra, porque la perseverancia es parte de, por así decirlo, de la gracia del Señor que sustenta la fe del creyente. En Mateo capítulo 10, versículo 22 y en 24:13, la Escritura dice: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en eso se basa mucho para enseñar que es necesario perseverar para ser salvo, que el que no persevera, pues no lo es. Sin embargo, si fuera así, dependería de nuestras obras y no de la gracia del Señor, nuestra salvación. Y el contexto de estos dos versículos tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación, está dirigido a los judíos, y la palabra que se utiliza ahí por perseverar no es la palabra postcartereo, sino que es la palabra upomeo, que implica el hecho de soportar el sufrimiento. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, versículo 7, habla del amor, todo lo sufre. Y en ese mismo contexto, pues hace referencia a la palabra perseverar, o sea, el amor todo lo soporta. La idea es soportar o continuar adelante a pesar del sufrimiento. El verbo perseverar está utilizado en la palabra de Dios por el Espíritu Santo como una característica de los primeros cristianos o de los cristianos verdaderos, y tiene que ver con persistir, con estar listos, estar siempre, asistir, ser constante o atender continuamente. En este sentido podemos encontrarlo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. De hecho, los primeros cristianos estaban siendo grandemente bendecidos por el Señor, y la clave de esa prosperidad era la actitud perseverante que tenían. A pesar de que habrían de, por así decirlo, de exponerse y destaparse una gran cantidad de persecuciones, sin embargo, ellos perseverarían en la fe en aquel en quien había creído. Hay una serie de premisas que tenemos necesariamente que mencionar antes de irnos a analizar el texto. Y es el hecho de que no se puede perseverar en la fe si no se es un cristiano genuino. O sea, solamente los verdaderos cristianos pueden perseverar. Si ustedes observan conmigo, el versículo 41 lo dice, habla de aquellos que recibieron su palabra. ¿Lo tienen ahí ustedes el texto? Dice los que recibieron su palabra. Dice los que fueron bautizados. Dice y los que fueron añadidos. O sea, solamente los que recibieron la palabra de Dios se convirtieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Son aquellos que podían perseverar en la fe en el Señor Jesucristo, en aquel en quien habían creído.
Un verdadero cristiano es una persona que ha creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ha creído a la palabra de Dios, es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ha sido bautizado bíblicamente por inmersión, que es parte del mandato del Señor para todo aquel que profese una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es añadida a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo la añade a su iglesia. Entonces podemos ver que fueron añadidos aquellos que fueron bautizados por el hecho de que habían recibido el Evangelio de Cristo, la palabra del Señor. Esta es una premisa muy importante. Ahora bien, podemos decir de una manera muy clara que todo cristiano verdadero se evidencia en el hecho de que persevera. Y el perseverar no es fruto de su propósito, de su voluntad, sino de la gracia del Señor. Recuérdense la ilustración que el mismo Señor Jesucristo pone con el trigo y la cizaña. Dice, ambas cosas se mezclan dentro del campo del Señor, dentro de la iglesia, pero llega un momento en el cual se van a diferenciar uno con otro al cabo del tiempo. El tiempo siempre despeja las incógnitas. Si yo veo hacia atrás y en la calle me encuentro con personas que una vez profesaron ser santos redimidos, personas que una vez profesaron haber confiado en el Señor Jesucristo para salvación, pero eso pasó una vez, ¿verdad? Y quedó en el olvido porque su vida nunca reflejaron, o si por algún tiempo lo reflejaron, pues terminaron apostatando. Y da pena cuando vemos personas así, personas que en una época podían modelar el perfil de quien era un verdadero cristiano, pero que sin embargo no sucedió con ellos un nacimiento espiritual. No hubo un arrepentimiento genuino que solamente lo evalúa el Señor y no hubo consecuentemente una nueva vida en Cristo. Entonces esas personas tarde o temprano van a dejar, van a abandonar, van a ser aquellos que salen de nosotros porque no son de nosotros. Los primeros cristianos, hermanos, de los cuales estamos leyendo acá, en este capítulo 2, fueron precisamente bendecidos por Dios a causa de su perseverancia. Eran personas que perseveraban. Miren lo que dice el versículo 46. Dice que con alegría y sencillez de corazón estaban multiplicándose, teniendo favor de todo el mundo. Dios estaba haciendo una obra, estaba acrecentando su iglesia en la tierra, y consecuentemente aquellos que se convertían estaban perseverando porque eran verdaderos cristianos. Ahora, esta perseverancia tiene una serie de características y yo creo que de eso es que se trata el mensaje. Versículo 42. Dice, y perseveraban, por cierto, fíjense que la palabra perseverancia está dos veces, está en el 42 y está en el 46 también. En el 46 dice, perseverando unánime, cada día en el templo, por la casa, partiendo el pan. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es el 46, pero el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobre esto yo quiero poner énfasis esta mañana. Fíjense que lo primero que dice es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, perseverar precisamente en la revelación bíblica, tanto del Nuevo Testamento como necesariamente del Antiguo Testamento, porque si ustedes toman todo el Nuevo Testamento van a ver que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Consecuentemente estaban perseverando en la enseñanza doctrinal que los apóstoles estaban trayendo para la iglesia de una manera muy particular, pero para el mundo en general, en cuanto a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y la manera o las consecuencias que tenía ello sobre la vida de la iglesia. Entonces, tenemos que tener muy claro que hay una exhortación permanente en la palabra de Dios en el sentido de no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Es penoso ver cómo hay algunos que están siempre buscando donde no hay que buscar, porque lo que les interesan son las cosas nuevas. Se parecen a aquellos griegos, ¿verdad?, que siempre estaban afanados por descubrir algo nuevo, por entender o comprender algo nuevo. Pero la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que debemos permanecer fijos con nuestra mente en aquello que hemos recibido. De hecho, nos advierte de que no debemos ser como niños fluctuantes que se dejan llevar de una parte a otra de cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Y nos enseña también que debemos persistir en aquello en lo cual fuimos enseñados. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Está de más recordarles a ustedes que tenemos un mandamiento de guardar la sana doctrina. En los últimos tiempos,
más que nunca. Hemos visto cómo a través de los medios de comunicación social, las redes sociales, pues hay un bombardeo permanente de personas que se consideran consejeros, que se consideran ministros, que se consideran influencers, que se consideran coach, o como le quieran llamar ustedes, ¿verdad? Y que se atreven a dar consejos que muchas veces coliden completamente, o sea, van contrario a lo que la voluntad de Dios enseña claramente en sus escrituras. Y lo penoso del caso es ver cómo muchos hermanos han reemplazado la palabra de Dios por estos comentarios de hombres, opiniones de hombres. Mis hermanos, si ustedes van a enviar un pensamiento, que sea el pensamiento de Dios, manden un versículo bíblico. Pero el concepto, la opinión, el criterio o la recomendación de un ser humano no nos sirve para nada a los creyentes, a los verdaderos cristianos. Pero sin embargo estamos viendo personas que se han desviado de la sana doctrina como consecuencia de que sencillamente están siendo llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. No debemos dejarnos mover de nuestra manera de pensar. Nosotros hemos recibido el Evangelio y debemos perseverar, persistir en aquello en lo cual fuimos enseñados. Ese es el consejo de la palabra de Dios para cada creyente. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los hermanos, las hermanas, los creyentes no tenemos convicciones bíblicas firmes. Y de eso es que se trata. Hay un refrán que dice, dime de lo que crees y yo te voy a decir qué tipo de persona tú eres. Y la responsabilidad mayor que tienen los padres es forjar convicciones bíblicas en las mentes y los corazones de sus hijos. Es la responsabilidad primera. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que Loida e Eunice hicieron con Timoteo lo que precisamente recomienda la palabra de Dios. Búsquenlo conmigo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios ordena a la nación de Israel el gran mandamiento, un gran mandamiento. Y este mandamiento consiste precisamente en transmitir las verdades de Dios de padres a hijos. Ustedes conocen el texto, seguramente lo han oído en otra ocasión, pero siempre es bueno traerlo a colación y recordarlo, porque el hombre es tal cual sus convicciones. Si yo sé lo que tú piensas, si yo sé en lo que tú crees, yo sé qué tipo de persona tú eres. Cuánto más Dios, cuánto más Dios. Estos pues son los mandamientos, Deuteronomio capítulo 6, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esto es lo que le llaman el Shema de ahora en adelante los judíos, el Shema o el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, hay tres maneras de ejercer la perseverancia. La primera es lo que le podríamos llamar una especie de perseverancia introspectiva, o sea, hacia adentro. Cada creyente debe perseverar en este sentido. Un cristiano que es bendecido es perseverante en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. O sea, si no nos alimentamos nosotros mismos, si no reflexionamos nosotros mismos, si dejamos que los patrones de conducta del mundo sean los que guíen nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestros corazones, pues sencillamente nosotros no vamos a estar de ninguna manera teniendo una perseverancia introspectiva basada en convicciones bíblicas. Por eso cuando hay algún tipo de desequilibrio, simplemente tendemos a apelar a profesionales de la medicina y a consejeros variados, ¿verdad?, que puedan
hacernos oír lo que nosotros queremos y se constituye en una especie de, ¿cómo se llama? Cuando la medicina de placebo, o sea, una medicina que no tiene ningún tipo de efecto, el consejo de los hombres, porque no conocemos el consejo de Dios. Nosotros debemos necesariamente, si queremos ser bendecidos, tenemos que ser perseverantes en la lectura de la palabra de Dios. Y no se trata, lógicamente, de una lectura superficial, sino meditar, como decía David, que temprano en la mañana se levantaba para meditar en la palabra del Señor. Un cristiano bendecido es una persona que tiene una lectura perseverante de la palabra de Dios. O sea, perseverante significa continuada, significa siempre, constante. Pero desde el punto de vista de la perseverancia práctica, un cristiano bendecido es perseverante en aplicar los principios bíblicos a su vida. Porque es que siempre llegamos a situaciones en nuestro devenir, en nuestra vida diaria, en los cuales como que echamos la palabra de Dios aparte, y entonces nos vamos a nuestro razonamiento o al consejo de hombres, o a lo que la lógica, entre comillas, dice, o a lo que sencillamente nos proponen malos consejeros. Nosotros tenemos que ser necesariamente perseverantes en la aplicación de la palabra de Dios. Esto es lo que se llama una perseverancia práctica. En otras palabras, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué me sucede? ¿Qué te sucede? ¿Cuál es la situación o la circunstancia? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Es lo primero que tenemos que cuestionarnos. Porque si creemos en la suficiencia de las Escrituras, y lo creemos, yo lo confieso, yo lo creo, que la Escritura es suficiente para todo, y lo dice la propia Biblia, pues entonces tenemos que ser perseverantes de una manera práctica en aquello que nosotros hemos creído, para ponerlo por práctica o por obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo, a un creyente? Le dice: si tú quieres ser sabio, dice, es necesario que tú persistas en aquello que has aprendido, que has sabido, en lo cual tú te has persuadido, en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque solamente las Sagradas Escrituras son las que nos pueden hacer sabios, sobre todo las que nos pueden permitir vivir por fe, la fe que hemos profesado en nuestro Señor Jesucristo. La salvación no está supeditada completamente a la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente nuestra salvación, sino nuestro día a día, nuestra vida práctica, debe estar supeditada a la fe que tenemos en las Escrituras, por la cual hemos recibido la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo y la salvación que de ella se deriva. Hermanos, un cristiano bendecido es una persona que tiene una perseverancia no solamente introspectiva, en cuanto a que reflexiona, estudia, persevera en el aprendizaje en la palabra de Dios. No solamente activa, en el sentido de que todo lo refiere a qué dice la Biblia para saber qué hacer y actuar en consecuencia, sino que además de esto es una persona que tiene una perseverancia activa. ¿En qué sentido? En el sentido de proclamar lo que sabe, lo que conoce. O sea, no solamente introspectiva, no solamente práctica, sino también activa. O sea, una persona que es un cristiano bendecido por Dios es una persona que está comunicando en cada oportunidad que se le presenta el mensaje de salvación a otros. Es una persona que está diligente en servir al Señor. Es una persona que está preocupado por participar en los estudios bíblicos, en los cursos, en las predicaciones, en las escuelas dominicales, en todas aquellas cosas que le transmiten, le conceden el conocimiento de la verdad a fin de poder
No solamente estar bien cimentados, sino también participar con otros o participarle a otros estas verdades. Hermano, es necesario que nosotros hagamos estas cosas. Debemos leer la palabra de Dios de una manera regular. Debemos aprovechar cada oportunidad que la iglesia nos da. Cada oportunidad, son tantas las oportunidades. Hablamos de que vamos a tener un retiro de la iglesia. El retiro de la iglesia no es un pasadía simplemente. Claro, queremos compartir y vamos a hablar sobre eso dentro de un rato. Pero es el propósito de que tengamos un tiempo en que como iglesia nosotros reflexionemos, interactuemos y proclamemos la palabra del Señor. Aprendamos del Señor. Algo que es fundamental. Pero no solamente eso, nosotros tenemos acá siempre algún tipo, ahora estamos anunciando que el hermano terminó de un curso que dio. Hemos tenido cursos en cuanto al aprendizaje de la palabra de Dios en diferentes, ¿cómo le llamaba el hermano Ryder a esto? El estudio inductivo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Tenemos una escuela dominical que es un tesoro que muchas veces yo digo, es que no la apreciamos. No la apreciamos. Son tantas las oportunidades, los estudios bíblicos, necesariamente tenemos que rearrancar con ellos. Vamos a hablar algo más sobre esto, porque hay un descuido que no se justifica absolutamente. Nosotros debemos tener una perseverancia activa, debemos enseñar a otros las verdades bíblicas. Pero hay una cosa fundamental en la cual no debemos perdernos. La iglesia congregada tiene necesariamente que mantenerse enfatizando la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios. ¿Saben que ese es el problema o la manera como se han ido desviando algunas congregaciones? El hecho de que con el afán de atraer gente preparan una cantidad de programas que son muy atractivos y logran llenar las iglesias, sí. Logran hacerlo. Entonces hay una serie de actividades y hay una serie de cosas colaterales que en sí mismos no tienen tal vez ninguna maldad, pero que sin embargo tienden a reemplazar el énfasis que tiene que tener la congregación en la palabra de Dios. Si ustedes vinieron aquí a escucharme a mí, perdieron el tiempo. Si vinieron a cantar, perdieron el tiempo. Pero si vinieron a escuchar a Dios, ¡wow! ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia tan grande hace? Ustedes saben que la actitud es fundamental, sobre todo para el escucha. Hay quienes vienen a la iglesia y es notable y visible aún desde este púlpito que están muy lejos de aquí. Y si están lejos de aquí, mucho más lejos estarán de la enseñanza que el Espíritu Santo está tratando de comunicarles a través del predicador o del maestro. Pero tenemos que mantener el énfasis en la palabra de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, perseveraban estudiando la Biblia. Perseveraban reflexionando sobre la palabra de Dios, la Biblia. Perseveraban poniendo en práctica la Biblia. Perseveraban aplicando a sus vidas la Biblia. Consecuentemente, eran cristianos perseverantes. No eran personas que podían ser llevadas fácilmente de cualquier viento de doctrina. No eran personas que no podían guardar la sana doctrina porque no conocían la sana doctrina. No eran personas que se podían dejar influir fácilmente en su forma de pensar. Y no eran personas que de ninguna manera iban a sustituir la opinión de los hombres antes que la palabra de Dios. O la palabra de Dios por la opinión de los hombres. El diablo ha minado las iglesias, pero sobre todo las vidas de los cristianos, como trayendo distracciones a las congregaciones. Es como si dijéramos, vamos al espectáculo para tratar de pasarlo bien. Y muchos emigran de una iglesia a otra donde se sientan mejores o donde la pasen mejor. El énfasis tiene que estar siempre en la sana doctrina, en perseverar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en esta congregación, yo espero por la gracia del Señor que perseveremos en la doctrina.
No vamos a enseñar otra cosa, no vamos a tratar de agradar a nadie, solamente a nuestro Señor. Y el mandato del Señor no fue otro que el de comunicar su evangelio de gracia, centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la cual necesariamente tiene que ser el centro de toda nuestra predicación, porque es la razón de ser de la existencia de esta iglesia y de todas las iglesias verdaderas de Cristo. Hermanos, los hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén, en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, dice que perseveraban en la comunión unos con otros, versículo 46. Inclusive dice, perseverando unánimes. Observen las palabras, que tienen un significado puesto por el Espíritu Santo ahí, por algún motivo, ¿verdad? Perseverando unánimes semanalmente. Cada día, dice. Me parecía Pepe ahí. Cada día, dice. En el templo. Y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Iglesia Católica acostumbró a que había que ir a la misa. Y te ponía un menú, un horario para que tú fueras a la misa, con tal de que tú fueras a la misa, no importa qué día tú fueras ni en qué condiciones. Nos convertimos al Señor Jesucristo y seguimos yendo a la misa de la iglesia evangélica. No importa la hora, con tal de ir y cumplir con el ritual. El día que congregarnos para nosotros sea sencillamente un ritual, va a suceder lo mismo que enfatizaba mi padre cuando decía que le llamaba la atención a algo antes de convertirse. Decía, si hay algo que me llama la atención de la religión tuya, es el hecho de cómo se tratan ustedes los creyentes. Hermanos, ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión es la palabra koinonia. A mí no me gusta mucho usar palabras griegas. Pero en este caso, primero teníamos que poner una diferencia entre a lo que se refería cuando hablaba de perseverancia, la palabra de Dios en un caso y en el otro. Pero ahora tenemos que enfatizar ciertamente que la palabra griega implica una especie de comunidad o confraternidad. Eso es koinonía. Voy a leer lo que dice el comentario bíblico. Dice, koinonía describe la vida compartida en Cristo o la vida del cuerpo de la iglesia. La koinonía tiene para el cristiano dos dimensiones básicas, con Dios y con el hombre. Y estas dos no pueden ser divorciadas. Estoy simplemente citando lo que dice un comentario bíblico. La koinonía habla de unidad, de la unidad que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10, versículo 40, dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es que es una comunión que tiene una significancia y una trascendencia que va mucho más allá del pasar un rato juntos durante un tiempo en un lugar. Esta congregación ha pasado por muchas etapas. Y yo recuerdo una vez hace un tiempo en el cual yo me lamentaba delante del Señor porque se había convertido en un club social, esta congregación, donde los hermanos venían aquí y aquí lo que hacían era ponerse de acuerdo en cuanto a lo que iban a hacer fuera de la iglesia. A dónde iban a ir a bailar, dónde iban a ir a comer, o dónde iban a ir el próximo fin de semana, o qué iban a hacer. Qué triste, qué triste. Esas personas no están aquí en la iglesia hace muchos años. Estoy hablando de hace muchos años. La koinonía habla de la unidad que tenemos los que estamos en Cristo. Y es el cumplimiento de la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 17. Ustedes se van a dar cuenta que era la voluntad y el deseo y la oración del Señor. Es en su oración intercesora antes de ascender a los cielos. Juan capítulo 17. Lo tienen, le estoy dando tiempo para que lo busquen. Versículo 6. Es manifestado, el Señor está orando al Padre, ¿verdad? Fíjense como dice el versículo 3. Bueno, voy a leerlo del principio. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique como a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo no ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Wow. Bueno, yo estoy seguro de que el Padre respondió en su iglesia, en su verdadera iglesia, a la oración del Hijo. La Biblia nos exhorta a ser uno, se habla de unidad fundamentalmente. Los que están en Cristo somos uno, y uno con el Padre y uno con el Hijo. Y es interesante, dice, para que sean perfectos en unidad, dice, para que sean una sola persona. Y esta coinonía es una obra que es Dios quien la produce en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. No es algo humano. Nosotros como hombres podemos hacer una organización. Y de hecho la iglesia en cierta forma es una organización frente a las autoridades civiles. Se considera que es una ONG, una organización sin fines de lucro, y guarda lo que las leyes establecen en ese sentido. Pero sabemos bien que la iglesia no es eso. Y ser parte de la iglesia es mucho más que una membresía en una lista. Lo sabemos, y lo sabemos muy bien. Nosotros podemos hacer una estructura, pero de ninguna manera nosotros podemos crear un organismo vivo en la cual, por la gracia del Señor, las almas se fundan o se conjuguen con el propósito de adorar a Dios. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función, y donde cada función es tan importante como cualquier otra. En 1 Corintios capítulo 12, la Biblia habla mucho sobre esto, no voy a ir allá. Pero no se trata de una organización como los bomberos, donde hacemos una determinada función. No se trata de ninguna manera de una organización como un club social, donde hay una membresía y donde la gente pues lo que está buscando es méritos. Hay una organización que esté basada en las habilidades que una persona tenga, como podría ser un equipo deportivo, un equipo de béisbol o de cualquier tipo. En estas organizaciones las personas se ponen de acuerdo con un propósito y un fin común.
Pero la iglesia no es una organización de funciones. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es una comunidad donde la comunión en el Espíritu Santo es mucho más allá que un acuerdo. Y es interesante que la palabra de Dios pone esta comunión del Espíritu al igual, en el mismo nivel, lo equipara junto con la gracia y con el amor de Dios y la comunión. Dice 2 Corintios 13, 14, el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, número 1. El amor de Dios, número 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dicen que en la iglesia primitiva, aquella la cual recibió el mensaje que Pedro llevó, impresionaba a los paganos por el amor que tenían los unos por los otros. Cuando vinieron las persecuciones y los echaban a las fieras en el Coliseo, les llamaba la atención a aquellos romanos ver cómo se ponían delante para que la fiera los devorara primero a ellos, protegiendo con esto a los que estaban detrás, a ver si las fieras se saciaban y no mataban a los otros. Eso era un amor sacrificial, un amor que realmente era impresionante para los incrédulos. Y es el tipo de vínculo de amor, de comunión en el Espíritu Santo que el Señor espera que sean consecuencia de la gracia que el Señor ha derramado en cada uno de aquellos que por la fe han sido hechos hijos de Dios y son parte de un mismo cuerpo. La salvación y la coinonía o la comunión es algo que se presentan juntas y es un don de Dios. Pero al mismo tiempo es una exigencia, Dice el Señor que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Bueno, es una ordenanza. Y si ustedes buscan en una concordancia los unos a los otros en la Escritura, se van a dar cuenta de que hay muchas exigencias del Señor en cuanto a la relación que debemos tener los creyentes entre sí. Y estos creyentes de Jerusalén no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que perseveraban en la comunión unos con otros. Es triste, pero los vínculos fraternales dentro de la congregación nuestra han ido enfriándose a un punto tal que a veces luce como si hubiera una indolencia frente a la necesidad o el sufrimiento del otro. Son microgrupos los que se formaron durante mucho tiempo. Y yo me imagino cómo deben sentirse de excluidos y de tristes aquellos que lo notan y quisieran poder relacionarse con algunos sin tener acceso ni atención. Esa no era la iglesia primitiva. No era así como se relacionaban los hermanos. Fíjense lo que enfatiza Lucas en el versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Estamos de nuevo en nuestro texto en Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Ese es nuestro texto. Siempre volvemos al texto. Sí, ahora estamos en el 44. Lucas fue quien es el escritor del libro de Hechos. Y él enfatiza aquí algo muy particular, guiado por el Espíritu Santo, cuando dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, o sea, eran personas que comían juntos, eran personas que compartían físicamente, o sea, que interactuaban entre sí. Esos eran los creyentes que Dios estaba bendiciendo en sus vidas personales y en la iglesia como comunidad. Esa comunión, esa coinonía, implica un contacto físico, estar juntos. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, mis hermanos, ¿con quiénes ustedes se juntan? ¿Con quiénes se juntan? El refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Es que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, es como cuando una persona se casa. Esa mentalidad que hay ahora que yo no la entiendo. Yo soy de otra época, en el cual una persona se casa y el varón sigue su vida con sus amigos de soltero
Y la hembra tiene sus días de chicas, como le llaman, o de cosas, con sus amigas de soltera. Y la pregunta es, pero no están casados. Porque si tú fuiste mi amigo y si tú fuiste mi amiga, ahora o eres nuestro amigo, nuestra amiga, no somos nada. ¿Con quién te juntas? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Con quién tú compartes el tiempo? El ocio, ¿con quién lo compartes? Porque los hermanos estos, dice, estaban físicamente juntos, o sea, ellos estaban juntos, habían creído y consecuentemente se juntaron entre ellos. Estaban juntos, compartían juntos. Es triste cuando vemos que algunos creyentes, entre comillas, se sienten mejor cuando están en sus ambientes impíos. Y de hecho, hay algunos que vienen a esta congregación de cuando en cuando, porque el resto del tiempo están en sus actividades con incrédulos, que no les permite tener el tiempo para venir a la iglesia los domingos. Los domingos, ni hablar durante la semana. La coinonía de la iglesia primitiva, la comunión entre los hermanos de la iglesia primitiva era una comunión real, física. Llevaba una relación de amistad, de compartir. Pero además de esto, fíjense que iba mucho más allá. Dice que tenían todas las cosas en común. No es un comunismo esto. Era simplemente que de un momento a otro se dieron cuenta que ellos no podían seguir viviendo para ellos, que ellos tenían que compartir lo que tenían. Muchas veces nos puede suceder a nosotros lo que la Biblia nos advierte que no hagamos de ninguna manera, y es que permitamos que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, los recursos que tengamos, lo que hagan es separarnos de las personas que tienen menos. Porque mi carro es mi carro, y mi casa es mi casa. Yo voy a la iglesia, está bien, y hasta ofrendo, no importa, pero que no se metan en mi ambiente. Vamos a dejar esos evangélicos, esos hermanos allá. Ellos comenzaron a compartir, estaban preocupados por quién tenía alguna necesidad para estar asistiéndole, de manera de que hubiera lo suficiente para todos. Y no le dejaban esa responsabilidad al pastor de la iglesia. No era Jacobo quien estaba en eso. Simplemente lo hacían. Sus recursos, sus bienes, sus propiedades, su dinero, su tiempo, estaba a la disposición de la congregación, de los hermanos, precisamente de los más necesitados en primer lugar. Pero hay otra cosa también, es que dice que lo hacían según la necesidad de cada uno. Y en esta idea quiero enfatizar, o más bien abundar, porque ya lo hice, ya lo enfaticé, el hecho de que con tus recursos y con mis recursos son tantos los hermanos pobres que podemos ayudar. Son tantas las iglesias pobres que son incapaces de sostener a su propio pastor y a la familia pastoral. Si solamente estamos dispuestos a dar lo que nos sobra o lo que no necesitamos, estamos muy lejos de estar perseverando en la comunión unos con otros. No solamente localmente en nuestra congregación, sino aún más allá de las puertas de la congregación. Es tanto lo que una iglesia como esta puede hacer. Puede compartir, tiene para dar. Es tanto. Por épocas lo hemos hecho, pero no perseveramos. Los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina. No había nada que fuera más importante que la Biblia. El énfasis en sus reuniones y en sus congregaciones era exponer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y además de esto, practicar la comunión unos con otros. Estos hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo, versículo 46. Y cuando hablan de perseverar unánime, está hablando de una actitud, unanimidad, de una sola alma.
un sentimiento de solidaridad y de identidad. Nosotros somos la iglesia evangélica bautista cristiana que está en tal lugar, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y somos un cuerpo, tenemos un solo Señor y tenemos unanimidad. Y esta actitud nuestra es buscar siempre esa solidaridad, esta unanimidad, este mismo sentir en Cristo. Pero fíjense que además de esto lo hacían con una frecuencia diaria, dice cada día, cada día. Tal vez algunos de ustedes consideran, cónchale, pero 3 cultos a la semana, pero ¿por qué 3 cultos a la semana? Eso es demasiado culto. Y además de eso se inventan una clase los viernes. Y todavía quieren que uno vaya el martes a un estudio bíblico. Pero ven acá, ¿y qué es esto? Pues yo no tengo ni un ratito libre para ver la televisión, ni para estar con mis hijos, ni ocuparme, ni estar en mi casa, ni ir con mis amigos, ni salir de fin de semana, ni ir a beber. Me parece mucho, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos era eso. Dice, cada día estaban unánimes. Dice, cada día, cada día. ¿Saben que hay congregaciones donde todos los días se reúnen? Donde la fiesta o la salida de la casa es para ir al templo. En los pueblos sucede eso con frecuencia. Todos los días comparten. Unánimemente, cada día, con una frecuencia continua. Eso es perseverancia. Venir el domingo en la mañana, algunos domingos en la mañana, de vez en cuando, si es que no hay un fin de semana largo o una actividad. Eso no es perseverar. Perseverar no es, llámale de otra manera. Si tu participación en la comunión, en la iglesia, en los cultos, en la exposición y entendimiento y predicación de la palabra es ocasional, pues no estás perseverando. Pero dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, y ahí me voy a quedar. ¿Dónde perseveraban? O en el internet. El peor legado que nos ha dejado este COVID ha sido, yo no practico el maldecir. Internet. ¿Cuántos me han dicho a mí? No, pero yo lo oí el culto por internet. Bueno, perfecto, estamos practicando muy buena comunión. Tú en tu casa, en el internet, en tu teléfono, ¿verdad? Muy bien la comunión. Perfecto, igualito que la iglesia primitiva, perseverando unánimes cada día en las casas y en el templo. Sí, claro. Partiendo el pan. Vamos a hablar de eso la semana que viene porque no quiero extenderme tanto. Pero si tú te identificas más con algunos amigos inconversos que con tus hermanos en Cristo, hay problemas. Hay problemas. Si te parece que es demasiado venir a más de un culto a la semana, no, porque lo que pasa es que yo tengo que atender a mi mujer y a mis hijos y yo tengo compromiso de trabajo, por eso yo nada más puedo sacar, si acaso, el domingo en la mañana 2 horas. Hay problemas. Si tú te dices a ti mismo que Dios está en todas partes y que consecuentemente no es imprescindible venir a la iglesia, bueno, búscalo en tu celular o en la pantalla, en tu iPad, búscalo ahí. ¿A que no lo encuentras? Si tú suplantas la palabra de Dios por opiniones humanas, por interpretaciones humanas, porque el diablo es muy astuto. El diablo no te dice que la Biblia no sirve, o que no es así, sino que en base a la Biblia te dice, y yo creo, y yo opino, y yo entiendo. Nosotros no estamos para dar opiniones, estamos para transmitir la verdad de Dios. Me da muchísima pena, pero estas redes sociales han hecho mucho mal a la iglesia, mucho, mucho mal. Hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que conocen a Dios,
y hacen declaraciones escritas en las redes sociales en base a su propia opinión. Qué pérdida de tiempo. A ver si algún tipo de eficacia o compromiso hay de parte de Dios en respaldar la palabra del hombre. Hermanos, la iglesia primitiva estaba compuesta de hermanos que se habían convertido al Señor Jesucristo de todo corazón, se habían bautizado y perseveraban. Si tú te convertiste de todo corazón, bautízate. Da testimonio público de que tú lo hiciste. No te avergüences de ser de Cristo. Permite que el resto de la congregación se entere y el mundo afuera también. Y comienza a perseverar. Perseverar en la lectura diaria de la palabra. Diaria es todos los días. Una lectura comprensiva, reflexiva, introspectiva de la palabra de Dios. De manera de que pueda convertirse en una lectura activa, que tú puedas poner por obra. Y hermano, comienza a congregarte. Alguien me dice, yo voy al estudio bíblico, pero a la iglesia no. Evidentemente, es una persona incrédula. El Señor no ha puesto un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo amor, como dice el apóstol Pablo que lo hace con los creyentes. Yo le confesaba a mi esposa hace poco que para mí el mejor día es el día en que estoy en la iglesia. Y es verdad. Si por mí fuera, ojalá tuviéramos cultos todos los días. Ojalá. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por el modelo que nos presentas en tu casa, en tu iglesia, en estos primeros hermanos, primeros cristianos, Señor, que tú ibas añadiendo cada día, Señor, porque cada día tenían sus vidas dedicadas a ti, aquellos que habían creído, Señor, y que estaban unánimes con un mismo sentir, que tanto en el templo como en las casas estaban pendientes de tu palabra, aprendiendo de ti y poniendo por obra, Señor, exponiendo tu palabra, predicando y anunciando el Evangelio. Gracias, Padre, por el corazón que nos muestra que debemos tener, como el de ellos, de desprendimiento, de servicio, de entrega, de comunión. Padre, ayúdanos ahora, Señor, a no solamente creerlo, sino también a hacerlo, Señor. Toca nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes con tu palabra, Señor, y ayúdanos a permanecer perseverantemente firme bajo tu gracia y tu dirección. Ahora, Señor, rogamos que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares y que esta noche permita, Señor, que tu unción esté sobre el hermano Pepe para la predicación de tu palabra. Que nos traiga, Señor, sin tropiezos. Mira que el día está lluvioso, Señor, y esto tal vez imposibilita que algunos vengan. Pero rogamos, Señor, que permitas que podamos estar aquí los que tú quieras, Señor, y que recibamos tu bendición en esta tardecita a las 6:30. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.